Gloria a Dios. La iglesia se va colocando en pie. ¿A quién le falta Biblia? Hermano, acá hay Biblia. Entréguelo nomás. A la hermana Macarena, gloria a Dios para siempre. Todo lo que le falta de Biblia, hermano, pídala ahí. Ahí se le va a entregar. Amén. Búsquelo, Mateo capítulo 8, versículo 1. Santo el nombre del Señor. Le paso el dato. El hermano Fabián se tuvo que retirar porque va a dejar a su niño. Gloria a Dios para siempre. Amén. Para que lo tengamos en el clamor. Ya, mi hermano, Mateo capítulo 8, versículo 1. Amén. Tómese su tiempo, hermano. Dios le bendiga. El hermano Damián igual lo va a proyectar acá. Santo el nombre del Señor. Hoy día el mensaje se llama las multitudes que seguían a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Las multitudes que siguen al Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Y vamos a ver 4 ejemplos. 4 ejemplos de personas que siguen a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Así que Dios le bendiga. ¿Lo encontraron, cierto? A la hermana Emma me falta. ¿Quién ayuda a la hermana Emma? Gloria a Dios para siempre. Creo que está buscando el libro de Génesis, Éxodo, por ahí está. Santo el nombre del Señor. Amén. Mateo capítulo 8, versículo 1. Amén. Ya. ¿La hermana Macarena lo tiene? Amén. Está listo la hermana Macarena. El hermano Pablo, ¿lo tiene usted? ¿Lo encontró? Ahí el hermano Tomás lo va a ayudar. Eso, amén. ¿La hermana Karen lo tiene? Amén, amén, amén. Ya. Dios le bendiga. Ya. Igual lo puede leer acá conmigo, amén. Ya. Así que tranquilo, hermano, tómese su tiempo. Gloria a Dios, estamos con el gozo del Señor y el Espíritu Santo está con nosotros, amén. Ya, mi hermano, Dios le bendiga, escúchelo bien. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia dice, amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. 2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, alabanza y el poder, Dios mío. Señor, a usted, Padre eterno. Padre amado, en esta hora tu palabra, Señor, ha sido leída, Señor. Padre amado, pero más ruego, Señor, ahora que viene la exhortación, que use mi vida, Señor, usa mi corazón, mi mente, mis labios, Padre amado, para hablar de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Dios mío, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que esta semilla, Padre amado, esta semilla sea dando fruto a su tiempo en los corazones de ellos, Padre amado. Dios, te alabamos y te bendecimos, como dice tu palabra. Dios mío, Señor, que tú eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos, Señor. Bendice a tu iglesia al 100 por 1, al 60 y al 30 por 1, Padre. Padre amado, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y a su nombre, gloria al que vive. Ya, mi hermano, tome asiento, escúchelo bien. Necesito que coloques toda su atención. Amén. Los niños, hermanos, ayúdenme con los niños. Amén. Sujetarlo un poquito para que escuchemos la palabra del Señor. Amén. Ya, mi hermano Damián, escúchelo bien. La Biblia dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Amén. Primer texto, escúchelo bien. Usted tiene que entender que el ministerio del Señor Jesucristo no fue encerrarse en los templos. Amén. El Señor Jesucristo, como venía como maestro, gloria a Dios, como era el rabí, gloria a Dios, Él predicaba y se le reconocía su llamado por su mensaje que predicaba en la sinagoga. Pero ¿dónde sabe cuál era la predicación mayor de Cristo? Era en las calles. Era en los montes, gloria a Dios para siempre. Ahí podemos conocer el sermón del monte. Podemos ver que el Señor llamó a pescadores. Podemos ver que el Señor se ponía a pie, gloria a Dios, en una barca para hablarle a la gente. El ministerio de Cristo siempre ha sido sacar a Dios de los templos. ¿Sabe cuál es el corazón de Dios? Sacar a Dios de los templos. ¿Y sabe dónde llevarlo? A las multitudes, donde está la necesidad. Gloria a Dios para siempre. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, cuando comenzó a predicar y empezó a caminar de ciudad en ciudad, la Biblia dice que miraba a la gente que andaban como ovejas sin pastor.
Y dice la Biblia que tenía compasión ¿de quién? Compasión de ellas. ¿A qué vino Cristo? Cristo Jesús no solamente vino a predicar el Evangelio. ¿Sabe que vino Cristo? A morir. ¿Y a morir dónde? En la cruz. Gracias, hermano. ¿A dónde vino? A morir en la cruz. Por amor a usted, por amor a mí. Gloria a Dios. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, comenzó solito, hermano, solito. Pero la Biblia dice que antes de comenzar su ministerio, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo lo movió, gloria a Dios, al desierto. ¿Quién lo movió? El Espíritu, dice la Biblia. Gloria a Dios. O sea, Jesús en su humanidad dijo, yo voy. No, gloria a Dios. En su Espíritu, gloria a Dios para siempre, el Espíritu de Dios fue movido, llevado 40 días. Gloria a Dios para siempre, para ser tentado por Satanás. Cuando terminan los 40 días de oraciones, gloria a Dios, de ayuno, y luego de ser tentado por Satanás, dice la Biblia que Cristo comenzó su ministerio. ¿Y sabe cuál fue el primer mensaje de Cristo? ¿Quién sabe cuál fue el primer mensaje de Cristo? Mateo capítulo 4, versículo 17. El Señor Jesucristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el primer mensaje de Cristo? Arrepentimiento de pecados. Gloria a Dios para siempre. ¿Eso qué nos enseña a nosotros? Que la iglesia de Cristo tiene que predicar el mismo mensaje de Cristo. Arrepentíos y convertíos de todo corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el Evangelio de Jesucristo no es sobar la espalda. Amén. Nosotros no estamos aquí para sobar la espalda. Estamos para hablar la verdad, y la verdad bíblica. ¿Y por qué la verdad bíblica? Porque la palabra del Señor limpia el corazón del hombre, y va limpiando la mente del hombre, y va regenerando al hombre y a la mujer. Cuando la palabra se predica tal cual como está, ni añadirle ni quitarle. Gloria a Dios. Como dice la Biblia, los que son de Dios oyen la palabra de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Usted va a permanecer. Gloria a Dios. Entonces cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar, escúchelo. Cuando el Señor comenzó a predicar, dice la Biblia que muchos se acercaron a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Con qué intención nos acercamos al Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Y hoy día vamos a ver 4 tipos de personas que se acercan a Jesús. Yo no sé dónde está usted, gloria a Dios para siempre. Yo no sé dónde estoy yo, amén. Pero cada uno sabe dónde está. Y el Señor hoy día tiene una palabra para su vida. ¿Cuánto creen que el Señor le va a hablar? Amén. Santo el nombre del Señor. A eso venimos, ¿cierto? Gloria a Dios, amén. Primero, gloria a Dios. La Biblia dice que cuando Jesús comienza a predicar el Evangelio, la Biblia dice que empezó a llamar a sus discípulos. ¿Quiénes empezaron a seguirle? Sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Cristo? Los que están al lado del Maestro, aprendiendo, escuchando, escudriñando, gloria a Dios para siempre, predicando, anunciando que atrás venía el Salvador. Esos son los discípulos de Cristo. Por eso se les reconoce que eran 12. Bendito el nombre del Señor. ¿Se va entendiendo? Esos 12 dormían con Cristo. Juan el amado colocaba su orejita ¿dónde? ¿En el corazón de quién? En el corazón de Cristo. Discípulos. Los discípulos subían al monte con Cristo. Gloria a Dios para siempre. ¿Se va entendiendo? Pero la muchedumbre no. La muchedumbre solamente iba por el día a escuchar palabras y luego se iba. Otros iban por diferentes intenciones, y aquí entró el mensaje, hermano. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Muchos, hermano, porque tengan por seguro que el Señor le va a hablar hoy día. Primero, gloria a Dios, cuando el Señor comenzó a predicar, la Biblia dice que su fama había crecido. Había crecido a tal punto, en ese tiempo no estaba la foto, amén. No estaba el WhatsApp, no estaba el Facebook. Gloria a Dios para siempre. Entonces a Jesús no se le conocía. Santo el nombre del Señor. Solamente se pasaba de boca en boca. Cuando el Señor empezó a caminar y su fama se empezó a difundir, la Biblia dice que cuando entraba en la ciudad la gente se agolpaba, hermano, para estar con Jesús. E incluso rompían los techos para bajar, gloria a Dios, a un paralítico, para que Jesús lo sanara. ¿Se va entendiendo, no? Señor. La gente quería ver y quería sentir, gloria a Dios para siempre, o tocar como una mujer del flujo de sangre, ¿cierto? Que dijo, si solamente tocar el borde de su mano. ¿Por qué? Porque había escuchado de quién andó Jesús. Dijo, si tan solamente tocare, gloria a Dios para siempre, seré salva. Tocó el manto, gloria a Dios, y el Señor la sanó. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Hay otros cieguitos, hermano, estoy encontrando algunos ejemplos, todavía no entró la palabra. Habían otros ejemplos cieguitos, gloria a Dios para siempre, que cuando escucharon la fe, dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír, palabra de Dios.
Los hijitos, gloria a Dios, cuando vieron, aleluya, cuando escucharon, santo nombre del Señor, que el maestro pasaba, ¿qué empezaron a decir? Hijo de David, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gracias al Señor iba y hacía misericordia. ¿Cuántos se gozan? Santo el nombre del Señor. Entonces la Biblia dice que muchos hombres se acercaron a Cristo. Cuando digo hombres, digo mujeres. Muchos se acercaron. Y no solamente se acercaban para servir. Muchos no se acercaron solamente para predicar. Muchos se acercaron por diferente intención del corazón. Y ahora entro 4 tipos de personas. Gloria a Dios para siempre. Escúchelo bien, hermano. ¿Cuántos son de Cristo? Amén. Santo el nombre del Señor. Los que amamos a Dios, los que bendecimos su nombre, los que queremos misericordia de Dios, siempre estamos aquí. Gloria a Dios, en la casa del Señor. Primero, gloria a Dios. Dice la Biblia que habían algunos que solamente buscaban la bendición del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son ellos, hermano Andy? Gloria a Dios. Y le voy a mostrar varios ejemplos. Esos son un tipo de cristianos que están dentro de las congregaciones. Santo el nombre del Rey. Un tipo de cristiano que busca solamente la bendición. No sé si ustedes han visto, y Dios te bendecirá y te dará casa, te dará dinero, te dará bendición, bendición, ¿cierto? Y la iglesia se llena, 5,000, 10,000, porque lo único que buscan es bendición. Y eso también pasaba en los tiempos de Jesús. Sí, hermano, también pasaba en los tiempos de Jesús. Jesús predicaba el evangelio y muchos se acercaban por los panes y los peces. Después que el Señor multiplica 5 panes y 2 pececillos y alimenta a 5,000, después alimenta a 3,000. La gente empezó a seguir a Jesús, pero ya no porque Él era Jesús, no porque era el Mesías, no porque traía el Evangelio, no porque era el Maestro. Le seguían porque le iba a llenar su vientre. Después de hacer esa sanidad, la Biblia dice que los judíos vinieron y querían declararlo rey. Escúchenlo. ¿Y por qué lo querían declararlo rey? Porque el Señor sacrificó, lo le dio para siempre, su necesidad, ir al alimento en aquel momento. Amén. Escúchelo bien. Entonces empezaron a buscar y querían glorificarlo. ¿Pero por qué? Porque habían recibido esa bendición. De repente nosotros, cuando somos bendecidos de parte de Dios, amén, de diferentes áreas, amén, estamos gozosos, estamos contentos, ¿cierto? Y saltamos, gloria a Dios, Señor me bendijo. Amén. 3 días después nos olvidamos de Dios, hermano. 2 semanas después nos olvidamos. Gloria a Dios para siempre. Y después terminamos. No es que Dios sabe, Dios entiende. Amén. O es mentira lo que estoy diciendo. Estamos hablando de un tipo de cristiano. Gloria a Dios para siempre. Estamos hablando de 4. Alaba lo que Él vive. ¿Estás contento, no? La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Libre, siempre, libre. Un tipo de cristianos solamente buscan ser, gloria a Dios para siempre, alcanzar la bendición. Otros buscan a Dios solamente por refugio. Solamente quieren buscar el refugio de Dios, gloria a Dios. Pero cuando el Señor le pide, cuando el Señor le demanda, cuando el Señor le dice: ve, muévete, hace esto. Cuando el Señor le dice: sí, santidad, nadie verá al Señor, se escandalizan y se van. Porque lo único que buscan es el refugio. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Quiénes son ellos, hermano Andy? Son los que abren la Biblia en el Salmo 91 en la casa, gloria a Dios para siempre. Lo tienen en la mesa o en el velador, pero no oran. Pero no oran, no buscan a Dios. No tienen esa intimidad con Dios 24/7. No sé si me va entendiendo. Quieren refugio, pero no quieren tener compromiso con Dios. ¿Sabe cuánta gente de esto hay? Todo esto, hermano. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos se gozan, hermano? Dios. Santo el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que hay mucha gente que siempre busca la bendición. Y como estos hombres buscaban a Jesús, porque el Señor le había alimentado a través de pan y peces, hoy día vemos estos falsos maestros, estos falsos profetas que dicen: ven y entrega tu dinero y Dios te dará el doble, ven y entrega tu casa y el Señor te dará algo mejor, ven y Dios te va a dar tu mejor auto, no esa autorrasquita que maneja. Amén. ¿Se va entendiendo, no? ¿Y qué hacen los hombres? Como quieren tener la bendición, hermano, ¿sabe cuál es el mayor problema de los hombres? Que creen que la bendición de Dios es material, y la bendición de Dios no es material. La bendición de Dios es la salvación de nuestras almas, y no solamente mi alma, sino que también mi casa, mis hijos y mis nietos. Esa es la bendición mayor. Bendito el nombre del Señor. Y estos hombres siempre buscaron a Cristo. ¿Para qué? Gloria a Dios. Para buscar refugio, para ser solamente oidores. Son solamente oidores. Un día se gozan y después se olvidaron. Hermano, no. Si un día has probado lo bueno que es Dios, un día tú has visto que el Señor te ha guardado, te ha cuidado, te ha libertado, te ha librado de la muerte, usted con mayor razón denle la gloria, la honra, la alabanza y sírvale, hermano. Con mayor fuerza.
Santo el nombre del Señor. ¿Cuánto están contentos, hermano? Amén. Ese es un tipo de persona, gloria a Dios para siempre, que lo único que buscan es la bendición. Santo el nombre del Señor. Amén. Ya. Segundo tipo de persona. Yo les dirán 4. Ese es uno. Sí. Aunque usted no lo crea, hermano, existen estas personas, sí existen, hermano. La Biblia dice, ¿cuántos están en el estudio del Tribunal de Cristo? La Biblia dice que el Señor, cuando nosotros estemos cara a cara con Él, ¿qué es lo que va a ver el Señor? Va a ver la intención del corazón, no la obra, la intención. ¿Por qué lo hice? Por gloria a Dios para siempre. Por eso le hago la pregunta yo a usted: ¿por qué vinimos a la iglesia, hermano? ¿Por qué hoy día vinimos a congregarnos? ¿Por qué hoy día fui a escuchar palabra de Dios? ¿A qué fui? Dios lo sabe. Gloria a Dios. Pero el que es de Dios no se escandaliza cuando el mensaje es duro. No se escandaliza. ¿Sabe por qué no se escandaliza? Porque es de papá. El Señor Jesucristo dijo: toda planta que no plantó mi Padre será arrancada y será echada afuera. Gloria a Dios para siempre. Por eso oramos y clamamos al Señor para que si el Señor coloca planta en este lugar, no la arranque, sino que permanezca y dé frutos. Alabe lo que Él pide. Segundo, también hay hermanos y hermanas emocionalistas. Escuchen la palabra. La Biblia dice que Dios es espíritu, ¿cierto? El Señor Jesucristo dijo: mi palabra es espíritu. Cuando yo leo la Biblia es espíritu. La iglesia es espiritual, por eso hablamos de espíritu. ¿Se va entendiendo, no? Nosotros no hablamos nada carnal, nada que perece, sino que hablamos cosas eternas, espíritu. O sea, espíritu, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero cuando Jesús caminaba, también se le acercó mucha gente emocionalista. Sí, hermano, también. Mucha gente se acercó emocional. Dios mío. Bendito el nombre del Señor. Entonces hoy día verlo en estos tiempos en la iglesia, gloria a Dios para siempre. Sí. Hermano, esto pasa porque ahora la iglesia se ha enfriado. No, hermano, siempre ha pasado, hermano. Desde los tiempos de Jesús. Y usted, ¿dónde lo puede ver? Gloria a Dios para siempre. En Pedro. Cuando usted vaya a Pedro, gloria a Dios. El Señor, como era profeta, gloria a Dios. Acuérdense que el Señor Jesucristo tenía los 5 ministerios y uno de ellos era profeta. El Señor Jesucristo le dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, Pedro. Pero más yo he rogado al Padre, ¿cierto? Pero más yo he clamado para que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque el maestro va a ser entregado. ¿Y qué le dice Pedro? No, Señor. ¿Qué dijo Pedrito? ¿Qué le dijo? Mi vida. ¿Qué dijo? Mi vida pondré por ti. Escuchen. El Señor Jesucristo, hablando en el Espíritu, le dijo: Pedro, Satanás me pidió para zarandearte. Satanás en el Espíritu le está hablando. ¿Se va entendiendo, no? Y viene este tiempo, Pedro, y me vas a negar 3 veces. Pero Pedrito no entendió el mensaje espiritualmente. ¿Cómo lo entendió? Emocionalmente. El Evangelio de Jesucristo no es emocionalidad. Podemos gozarnos, podemos saltar, podemos alabar su nombre, podemos girar. Gloria a Dios para siempre. Pero la iglesia es espiritual. El Evangelio es espiritual. Cuando yo vivo conforme al Espíritu, siempre voy a mantenerme firme. Porque si soy un emocionalista, hoy ya estoy aquí y mañana voy a estar en el suelo. Hoy ya estoy aquí dando la gloria a Dios y mañana voy a estar deseando la muerte porque soy emocionalista. Santo en tu nombre, Padre. Y Pedro lo queda mirando y le dice: Señor, yo daré mi vida por ti. Y Jesús lo queda mirando y le dice: Pedrito, ¿qué es lo que está hablando? Amén, gloria a Dios. Amén. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Hermano, escúchelo bien. Entonces usted tiene que entender que Pedro, gloria a Dios, en su momento, bendito el nombre del Señor. Amén. Le hago la pregunta yo a usted, gloria a Dios, como siempre decimos, Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿cierto? Amén. Pero la Biblia dice: y muchos me dirán aquel día: Señor, yo prediqué, Señor, yo estuve, Señor, yo hice esto, Señor, yo. ¿Y qué le va a decir el Señor? No te conozco. ¿Por qué? Porque el servir el Evangelio no es de labio. El servir el Evangelio es del corazón. El servir a Dios no es para buscar solamente bendición y de ahí me gozoso en el Señor y olvidarme y venir en 6 meses más, venir 2 años más. No, el Evangelio es tomar la cruz y seguirlo todos los días. A eso nosotros venimos a la iglesia, a convertirnos y decirle: papá, ya no vivo yo, Cristo Jesús vive en mí. Santo el nombre del Señor. Por eso le digo, hermano, son tipos de personas. Y créame que me lo va a ver. Gloria a Dios. ¿Y pasaron los tiempos de Jesús? Sí, hermano, pasaron los tiempos de Jesús. Otro ejemplo maravilloso.
La Biblia dice que el Señor Jesucristo, gloria a Dios, cuando llevaba la cruz, llevaba la cruz, y había sido bofeteado Jesús, había sido blasfemado, le pegaban, le habían puesto una corona de espinas y le pegaban, escúchenlo, en la corona, y le pegaban, y le vendaban los ojos y le decían, profetiza, ¿quién te pegó? Eso fue Jesús. Eso fue Jesús. Eso es la cruz. Muchas veces nosotros nos van a vendar los ojos. Muchas veces nosotros nos van a vendar los ojos, nos van a poner corona de espinas. ¿Quién? La misma gente que se hace llamar hermano o hermana, o familiares o amigos. Gloria a Dios para siempre y lo van a pegar. Y después van a esconder la mano. Gloria a Dios para siempre. Pero si yo estoy en la cruz, pero si yo amo a Cristo, voy a permanecer. Amén. Pero los emocionalistas no permanecen, por hermano se van. Me miró mal el hermano Andy. No tiene amor el hermano Andy, muy duro el mensaje. Se van. Se fueron. Bendito el nombre del Señor. En una cierta ocasión Jesús va caminando, gloria a Dios, y le dice a los hombres, si quieren, tienen que comer de mi carne, gloria a Dios, y tienen que beber de mi sangre. Y ellos lo entendieron literal, como que, ¿qué onda? ¿Qué pasa con Jesús? Que Jesús está carnívoro, gloria a Dios para siempre. Y Jesús estaba hablando de su palabra. Jesús estaba hablando de lo que él estaba haciendo, su ejemplo, la carne, la palabra, la sangre, el espíritu. Son simbología, hermano. Bendito el nombre del Señor. Y no les entendió, gloria a Dios. Y uno de ellos va y Jesús queda mirando a Pedro y le dice, Pedro, si quieres, Pedro, ándate, Pedro. Oye, qué bonito Jesús. No es como nosotros cuando se va el hermanito y empezamos a decir, no fue el hermanito. Y Jesús va y le mira a Pedro y le dice, Pedro, también te quiere decir, vete, Pedro. Porque a Jesús muchos le dejaron por mal. Y Pedro va y le queda mirando a Jesús y le dijo, Señor, ¿a quién iré si tú tienes palabra de vida eterna, Señor? O sea, le dijo, Pedro quedó mirando a Jesús y le dijo, Señor, no entendí mucho el mensaje, pero yo miro a otro lado y nadie más tiene palabra de vida eterna. Tú la tienes, Señor. Por eso, hermanos, cuando nosotros tenemos la iglesia y de repente los mensajes sean muy directos, gloria a Dios para siempre, usted dígale, Señor, yo estoy aquí porque tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cuánto se goza, hermano? Gloria a Dios. Ya, otro ejemplo, como le decía, Jesús cuando llevaba la cruz, escuchen, dice la Biblia que cuando Jesús llevaba la cruz, había mujeres, acuérdense cómo se llama el mensaje, las multitudes que seguían a Jesús. Dice la Biblia que cuando el Señor llevaba la cruz, dice la Biblia que había mujeres, y mujeres lloraban al ver a Jesús llevando la cruz. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, el más hermoso de los hijos de los hombres, escúchelo, eso dice el Salmo hablando de Jesús, el más hermoso de los hijos de los hombres, la Biblia dice en el profeta Isaías que no tenía parecer. Todo lo que había pasado Cristo en la cruz, hasta su cara había sido desfigurada. Las mujeres cuando vieron a Jesús llevando la cruz empezaron a llorar por la cruz. Gloria a Dios para siempre por Jesús. Y ahora le pregunto yo a ustedes, ¿pero cuál de esas mujeres tomó la cruz? ¿Cuál de esas mujeres dijo, no, péguenme a mí, denme latigazos a mí, yo me llevo la cruz, llevémonos nosotros los cuatro la cruz, pero si nos vamos los romanos nos van a llevar presos, que nos lleven presos? ¿Cuál de esos? Ninguno, solamente lloraron y miraron. María. Por eso le digo, hermano, de repente nosotros, gloria a Dios para siempre, tenemos un evangelio de emociones. Aleluya, amén. Hoy ningún amén. Bueno, Dios bendiga. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. ¿Están contentos, no? Amén. ¿O el Señor no le está hablando? Santo. Lo estoy escuchando. Aleluya. ¿Se va entendiendo, no? Amén. Hermano, Obvio. estoy compartiendo. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera seguirme tome su cruz. Pero obvio. Si nosotros venimos a la iglesia, venimos a tomar la cruz del Señor. La palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Venimos a descansar en Él. Gloria a Dios. Venimos a buscar todo lo que Él ofrece. Amén. Pero venimos a seguirle. Sí, Señor. La Biblia dice, gloria a Dios para siempre, la Biblia dice, hay que ser fiel hasta la Muerte. la muerte. Ahí pensé que era fiel hasta mañana nomás y después volver el otro domingo. Ya, Dios le bendiga. ¿Están contentos, no? Amén. Hermanos, si vamos a ser cristianos, seamos de los verdaderos. Amén. Verdaderos adoradores, busca al Padre, dijo Jesús. Dios. En espíritu y en verdad. Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces las mujeres miraban y solamente lloraban. Hermanos, ¿saben cuántas veces nosotros hemos llorado por una predicación? Muchas veces y lloramos por la predicación. Hoy que estuvo lindo el hermano, hoy que estuvo lindo el pastor, hoy que estuvo lindo y llora, hermano. Gloria a Dios para siempre, pero en 3 días más siguen hablando en lengua extraña. En 6 días más siguen no dando ejemplo del Señor. Amén. Sí, lo dijo el hermano, sí, ya lo dijo.
Bendito Dios. Santo el nombre del Señor. Emociones. Ayúdalo. Eso sí, hermano, escúchelo bien, y le doy entre paréntesis bien bonito. Una cosa así, cuando el Espíritu Santo toca, cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a llenar, sí o sí lloramos, sí o sí nos derramamos, y sí o sí decimos, papito, gracias porque siento tu presencia. Pero eso no es una emoción, eso es cuando el Espíritu Santo viene como una corriente y empieza, gloria a Dios para siempre. Cuando el Espíritu Santo empieza a correr río de agua viva en esa persona, y el Señor le dice, tú eres mío, tú eres mía. Así que hoy día se sintió la presencia del Señor, dígale, gracias papá, tú estás conmigo. Pero que tu espíritu y tu presencia no se vayan, Señor. Aleluya. ¿Estás contento, no? Sonríe, Cristo le ama. Sí. Ya mi hermano, Dios le bendiga. Cuando el Señor Jesucristo llevaba a la cruz, las mujeres solamente lloraban. Santo el nombre del Señor. Muchas veces nosotros somos así. Sí, hermanos, somos así. En muchas ocasiones, no sé si le pasó a usted. En muchas ocasiones cuando nosotros aceptamos a Cristo decimos, sí Señor, voy a dar mi vida hasta la muerte. ¿Ves? Como Pedro. Sí Señor, voy a ser el mejor predicador, el mejor evangelista, voy a ser el mejor corista, el mejor predicador, el mejor, no sé, el mejor. Pasaron 3 años y todavía hay que ir a buscarlo a la casa, mi hermano. Ay, mentira, ya bueno, amén. Y la promesa. Hermano, la pregunta yo a usted, ¿cuántas veces le ha prometido al Señor usted? A pesar que la Biblia dice, no juréis ni por el cielo, ni por el trono, gloria a Dios para siempre, ni por la tierra. No juréis ni por el cielo, porque ahí habita Dios. No juréis. Y de repente nosotros le hacemos promesa a Dios, hermano. Y juramos por el Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Se va entendiendo, no? Ahora sí, Señor. Estamos como, amén, no tengo ningún, amén, ya. Amén. Amén. Somos como esos gorditos que dicen, no, del lunes empiezo la dieta. Y no pasa, no, nunca llega el lunes, hermano. Amén. Gloria a Dios, me llegó. Amén. ¿Se va entendiendo, no? Hermano, eso les pasa. ¿Y por qué? Porque son personas emocionalistas. Lo que el Señor quiere, hermano, escúchelo bien. Le voy a compartirle la cruz, un ejemplo. ¿Le gusta el mensaje, cierto? Usted vino a escuchar palabras del Señor. Hermano, le voy a mostrar un puro ejemplo de la cruz. Un puro ejemplo de la cruz. Cuando Jesús estaba crucificado, ¿cierto? Jesús estaba crucificado. ¿A quién crucificó Jesús? A los dos. Crucificó a su carne. Ya la. Entonces cuando nosotros decimos, toma tu cruz y síguele, tú tienes que crucificar tu carne, porque Cristo ¿a quién crucificó? La carne. ¿A quién crucificó? La carne. ¿Y a quién más crucificó Jesús en la cruz? El alma. El alma, muy bien. ¿Quién era el alma? El yo. Gloria a Dios para siempre. La humanidad de Jesús, ¿se va entendiendo? Lo tuvo que crucificar. ¿Dónde lo vemos eso? En el huerto de Getsemaní. Cuando está orando al Padre y le dice, Padre, aparta de mí esta copa. O sea, este juicio lo quiero subir a la cruz. ¿Cómo le estaba hablando como hombre? Miedo. Le tenía miedo, tenía pavor a lo que venía. Y le dijo, Señor, aparta de mí esta copa. Hablaba con almático, emocional en ese momento. Sí, así es. Después viene y dice, ya Señor, no Señor, que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres, que se haga como tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Espíritu? Crucificar la carne y el alma. Crucificar la carne y las emociones. Por eso le digo, hermano, si el Señor te llamó hoy día, es porque el Señor quiere levantar una casa espiritual en sus corazones. Basta de ser emocionalista o de aquí para allá y de allá para acá, de aquí para allá. No, diga, de bien adelante, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos contentos? Amén. Gloria a Dios para siempre. Los emocionalistas, otro ejemplo, no tienen cruz porque son emocionalistas. Solamente miran de lejos, amén, y lloran. Gloria a Dios. Amén. Otro ejemplo, santo el nombre del Señor, rechazan el llamado porque son emocionalistas. Rechazan el llamado. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cómo se llama el mensaje? Las multitudes que seguían a Jesús. Ahí ve la intención del corazón. Oiga, si no todos iban a buscar a Jesús porque era el Mesías, porque era el rey de Israel, porque era, ¿estaban entendiendo? El rey de su carne. No, hermano. Mucha gente fue por diferentes cosas. Y uno de ellos rechazaron el llamado. Uno le dijo, Jesús, yo te quiero seguir. Y Jesús lo quedaba mirando y le dijo, qué tremendo, wow, sorprendido. No, el Señor no se sorprendió, le dijo, ven, sígueme. Y le dijo, no, deja primero que entierre. Lo le dijo para siempre, a mi Padre. ¿Y qué le dijo Jesús?
Sí, anda a enterrarlo. Ven mañana, te espero a las 8. ¿Eso le dijo Jesús? Ah, no dice eso la Biblia. No. Ve que nosotros los cristianos de repente ponemos emociones en el Evangelio, cuando el Evangelio es espíritu. Dijo, Así es. entierra. ¿Por qué cree que muchos van a ser abortados? Hermanos, ¿cuántos aman la verdad? Amén. Los que aman la verdad, dice la Biblia, que serán libres. Los que aman la mentira, les gusta que les soben el lomo. Los que aman la verdad dicen gracias papá. Gracias papá. Gracias papá. Gracias. Hoy día crucifico mi carne y mi alma, Señor. Esos son los que son de verdad, hermano. Santo el nombre del Señor. Y el Señor le dijo, ya, te espero mañana. Gloria a Dios, a las 8. No. Le dijo, deja que los muertos entierren a sus propios. ¿Ay, qué significa eso? Gloria a Dios. ¿Que los muertos que están en la tumba se van a resucitar para enterrar al muerto? No. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Deja que los muertos espirituales, deja que esos muertos espirituales que nos vienen a mí, deja a esos muertos espirituales, gloria a Dios, que se quedan en su casa, afanados en su casa y no vienen a buscar palabra del Señor aquí. Deja a esos muertos espirituales que están preocupados el día a día. Deja que esos muertos entierren a ese muerto. Tú sígueme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso fue el mensaje. Sí, Señor. Eso fue el mensaje, hermano. Santo el nombre, Señor. La cruz. ¿Está contento, no? Amén. Gloria a Dios. Y así mucha gente se le acercó a Jesús. Así es, Señor. Gloria a Dios. Dame otro puro ejemplo, no. Amén. ¿Está contento, no? Amén. Ya. Otro emocionalista. Ya, los emocionalistas no entienden el llamado de Dios. Hermano, Dios la está llamando a usted y Dios lo está llamando a mis hermanos, no para solamente congregarnos, sentarnos, amén, qué bonito el Señor, no, para trabajar. El Señor le está llamando para multiplicarse. El Señor le está llamando para alcanzar a sus amigos, a su familia. El Señor le está llamando para que dé testimonio a los hombres. El Señor le está llamando, gloria a Dios, para que sea una hija del Rey que no se avergüence. O hijo del Rey que no se avergüence. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy día estoy viendo lo que pasa siempre en la iglesia, que mayormente siempre son hermanas. Amén. ¿Por qué será? Gloria a Dios para siempre. Somos fieles. ¿Están contentos o no? Amén. Son inteligentes. Con la palabra del Señor. Amén. Sí. Ya. Gloria a Dios para siempre. Amén. No voy a responder a eso lo que dijeron por ahí. Dios le bendiga. Ya. Escuchen. Escuchen. ¿Y dónde vemos otro emocionalista? Mire, escúchelo. ¿Dónde vemos otra persona emocionalista? Uno que estaba al lado de Jesús. ¿Al lado de quién? De Jesús. Un discípulo de Jesús. ¿Quién fue? Judas. Judas nunca entendió el llamado de Dios. Caminó 3 años, hermano. Judas caminó 3 años con Cristo. Judas predicaba de Cristo. Judas echaba fuera demonios. Judas también tenía la misma autoridad que todos los discípulos cuando iban y oraban y la gente era sanada o los demonios arrancaban. Gloria a Dios para siempre. Escúchenlo. Y Judas era parte de ellos. Pero ¿sabe lo que pasó con Judas? Es que Judas nunca miró a Jesús como su Señor, como su Salvador. Entonces la pregunta es, ¿y cómo, hermano Andy, usted sabe eso? Porque ¿cómo terminó Judas? Bendito el nombre del Señor. Hermano, aquí hay 2 ejemplos, miren, escúchenlo bien. Hay 2 ejemplos aquí. Está Pedro, que niega al maestro, ¿cierto? Emoción. Y está Judas, Se lo negó. que también por emoción traicionó al maestro. Le hago la pregunta yo a usted, ¿cuál es el pecado más grande? Es que lo negó Judas. Ninguno. ¿Ninguno, hermano? ¿No? Ninguno. Ni el que lo negó pecó menos, y el que, gloria a Dios para siempre, el que lo traicionó pecó más. No, ninguno. Los 2 eran emocionalistas. A pesar de que tenían 3 años con el maestro, no habían entendido las cosas espirituales, no habían crecido. Gloria a Dios para siempre, hermano. Amén. Escúchenlo bien, pero ¿sabe cuál fue la diferencia de Pedro? ¿Cuál fue la diferencia de Judas? Que, gloria a Dios para siempre, que Pedro, escúchelo, que Pedro, viendo su condición, que había negado al maestro, que Pedro cuando vio que había negado al maestro en su parte emocional, comenzó a llorar, dice la Biblia, hermano. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a llorar. Y dice que se fue triste, pero no se fue esa tristeza para el mundo, para desear la muerte y para irse al lago de fuego, sino que en su tristeza fue y fue a clamar misericordia al Dios del cielo. Por eso la Biblia dice que el Señor Jesucristo se le aparece después y lo restaura y le dice: Pedrito, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedrito, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuántas veces negó Pedro al maestro? 3 veces. Y 3 veces Jesús le preguntó: ¿me amas, Pedro?
Hay gente que es emocionalista y el Señor la vuelve a llamar. Sí, hermano, te va a volver a llamar. Hermano, te va a volver a llamar. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito contigo. Por eso te tiene que volver a levantar como a Pedro. Pero hay otros que son emocionalistas, no son guiados por el Espíritu. Han ido a la iglesia, hermano. El otro día escuchamos de un líder, pastor, brasileño, que se mató, que se suicidó, hermano. ¿Cómo un pastor evangélico, gloria a Dios, para siempre se va a suicidar? No sé si me van entendiendo. Emociones. Cuando las personas son guiadas por las emociones son frágiles. Cuando las personas son guiadas por la emocionalidad, gloria a Dios, para siempre cualquier persona puede venir y tomar de esa mujer o ese hombre para destruirla. Cuando nosotros vivimos por emociones, vienen los demonios, empiezan a hablar por ahí y dicen, mátate si nadie te quiere. Eso empezó a pasar con Judas. Judas se miró y dijo, entregué al maestro. Lo vendí por 30 piezas de plata, hermano. Y Judas no recibió las 30 piezas de plata. ¿Sabes lo que hizo? Tome, ese dinero es suyo. ¿Se arrepintió Judas? No, se arrepintió. ¿Pero dónde fue Judas? ¿A los pies de Jesús? No, ¿dónde fue Judas? Colgarse. ¿Sabe cuántos cristianos hoy día, en vez de ir a buscar la presencia de Dios, arrodillarse delante del Señor y decirle, papito, perdóname, van a buscar el suicidio? Emocionalistas. Así es, mi Dios eterno. ¿Y esta gente seguía a Jesús? Sí, hermano, seguía a Jesús. Ayúdanos. Hoy día, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que ya no sea más emociones. Que si hoy día cuando usted se vaya aquí, dígale, Señor, sí. De hoy día en adelante, sí, Señor. Como dice la Biblia, tu sí sea. Sí. Amén. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. A Dios bendiga a mis dos hermanitos que están conmigo. Tu sí sea, sí, dice la Biblia. Y si hoy día usted se va y dígale, Señor, tengo una debilidad, soy emocional. Me cuesta servirte, Señor. Gloria a Dios para siempre, me cuesta. Los emocionales, hermano, ¿te gusta el mensaje? ¿No? ¿Sabes lo que pasa con los emocionalistas? Cuando digo emocionalistas hablo de hombres y mujeres. ¿Sabes lo que les pasa? Es que piensan como 10 veces en el día de algo que así piensan, por hermano. Dios, amén. Emocionalistas. Dios. Una cosa que así, que tiene solución, gloria a Dios para siempre, así lo acrecentan. Entonces el demonio viene y lo toma posición y dice, no, pues mátate. Dios. Así es, Señor. Pero la Biblia dice que para eso vino Cristo Jesús, para deshacer las obras de Satanás el diablo. Por eso, abrácese al Maestro, abrácese a la cruz, abrácese a Cristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Señor. ¿Están contentos, no? Segundo tipo de personas, hermano, ¿eso están dentro de la iglesia? Sí, hermano, están. Tercero, gloria a Dios, aquí muchos se le va a ir el gozo, pero yo sé que no, porque todos son de verdad. Amén. ¿Quiénes son los terceros? Los religiosos. Amén. La Biblia dice que cuando Jesús comenzó a predicar, la gente empezó a golpearse, gloria a Dios, a escuchar el mensaje. También se acercaron, ¿quiénes? Los religiosos, los fariseos, los que tenían la ley, los que tenían la dogma, los que decían, nosotros tenemos la presencia de Jehová. Así se parecen muchos predicadores hoy día que no tienen amor ni misericordia. Aleluya. ¿Le gusta el mensaje, no? Yo aquí no siempre, hermanita, gloria a Dios para siempre, hermana Karen, le paso el dato. Aquí cuando éramos 2, 3, 4, predicando su nombre, siempre dijimos, aquí vamos a predicar la verdad nomás, y lo que son de verdad se van a quedar. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Religiosos hipócritas. Santo Amén. tu nombre, Padre. Mi hermano. Oiga, una de las cosas que más criticó Jesús fue la hipocresía religiosa. ¿Sabe por qué? Por eso la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 16, dice, a los tibios por hipócritas religiosos. Porque si vamos a hacer de verdad, seamos de verdad, hermano. Gloria a Dios para siempre, amén. Ya. Tercero, los religiosos criticones. Amén, sí, criticones. Buscaban, acechaban a Cristo para matarlo. Lo buscaban, decían, a ver, gloria a Dios para siempre. Y lo acusaban porque sanaba el día sábado. Porque en la ley, el día sábado no tenían que hacer nada. Y Jesús no hacía nada, pero por la palabra era sano. Estaba haciendo. ¿Se va a entender? Estaba orando. Sí. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces usted tiene que entender que los religiosos empezaron entre ellos. Cuando Cristo comenzaba a predicar, haciendo el bien, gloria a Dios para siempre, poniendo las manos sobre los niños, los religiosos, los fariseos, los escribas, gloria a Dios para siempre, estaban reunidos. El sumo sacerdote, ¿cómo destruimos a Jesús? ¿Cuál fue el corazón de ellos? Es mejor que muera uno que muera todo el pueblo. Eso se llama envidia. Santo el nombre del Señor. O sea, todo lo que se acerca a Jesús son de Dios. No. ¿Ve que la Biblia es bonita o no? Mire, hermano, vamos a decir el primer texto.
Y cuando descendió Jesús, ¿de dónde? Hermano, escúchelo. ¿De dónde descendió Jesús? Del monte. Amén. Los religiosos, amén. Los religiosos criticaban. Hacían pedra a Jesús. A pesar de que Jesús, gloria para siempre, caminaba día y noche. A pesar que Jesús iba a los montes a orar. A pesar que Jesús hablaba del Padre. A pesar que Jesús, gloria para siempre, perdonaba a la mujer adúltera. A pesar que Jesús había sanidad, prodigio, milagro. Los religiosos lo criticaban y lo aplastaban y querían desearle la muerte. Así hay muchos dentro de las congregaciones deseando la muerte a los hermanos. Y eso no, hermanos, no somos asesinos espirituales. Somos hijos del Dios viviente. Y tenemos que amarnos, amén, gloria a Dios para siempre. Así que ama el dignitón por hermano. Gracias, Rey de la Gloria. ¿Cuántos se gozan? Amén. Gloria a Dios para siempre. Acechaban y deseaban matarle. Es el tercero, hermano. Escúchelo bien, pero le voy a compartir algo. Amén. Para todos los espirituales. Escúchelo bien. Para todos los espirituales. La Biblia dice, escúchelo, que los que son de Dios, la palabra de Dios oye. Cuando descendió Jesús del monte, hermano, este es un mensaje espiritual. Escuchen. Jesús, cuando comenzó su ministerio, mucha gente le seguía, ¿cierto? Pero cuando caía la noche, la gente se despedía y se iba a su casa. Los discípulos se quedaban con Jesús y Jesús le decía a sus discípulos, ahora ustedes quédense aquí, que yo voy a ir ¿a dónde? Al monte. ¿Y qué significa el monte en la Biblia? El monte significa oración, intercesión, intimidad. Decía Jesús, se apartaba para estar solo. ¿Con quién? Con el Padre, orando, clamando. Misericordia. Misericordia no solamente por él, sino también, como dice el libro de Juan, por sus discípulos y por lo que habían de creer en el Evangelio. Jesucristo ya intercedía en el monte por ustedes y por mí. Así es, Señor. Qué tremendo. Otra cosa importante, que en el monte es simbolismo del reino. ¿Reino de qué? El reino de Dios. ¿Dónde habita Dios? En el monte de Sion. Reino. Así es. Entonces yo puedo entender espiritualmente que el Señor, ¿dónde iba? Al monte, a clamar, a buscar, gloria a Dios para siempre, a volver a llenarse, para volver a hacer misericordia. Para no permitir que la acechanza, gloria a Dios para siempre. Acuérdense que a Jesús le iban con acechanza por mano. Bendito el nombre del Señor. Ejemplo, venían y le decían, esta moneda ¿a quién le corresponde? ¿Se va entendiendo? Y dar al César lo que es de él. César. Gloria a Dios. Y dice, y le seguía mucha gente. Y cuando Jesús bajaba del monte, comenzaba a predicar. Y se levantaban tres tipos de personas. ¿Le gusta el mensaje, no? Así es, Señor. Le hago la pregunta yo a usted. ¿Es diferente a lo que pasa en estos tiempos? No, hermano. No. Bendito el nombre del Señor. No es diferente. ¿Y sabe por qué no es diferente? Porque el hombre es el mismo, cambia la moda, pero el hombre sigue siendo mañoso. Amén. Gloria a Dios. El hombre sigue siendo mañoso. Hay hombres que siguen siendo tercos. Cuando digo hombre, digo mujer también. Amén. No piensen mi hermana que se salvaron. Amén. Digo hombre y mujer. Somos tercos. En los tiempos de Jesús también habían tercos. Gloria a Dios para siempre. Y había algunos que querían desearle la muerte. Hace mucho, hoy día, gloria a Dios para siempre, que están deseando la muerte del líder de una congregación, del hermano, de la hermana, asesinos espirituales. Y a eso Dios no nos llamó. Dios nos llamó a perdonar, a restaurar, a sanar, a levantar. Gloria a Dios para siempre. ¿Están contentos, no? Ya. Y voy a hablar de la última persona. Vamos al versículo 2, hermano Damián. Escúchelo bien. Y había una persona entre esa multitud que tenía una condición. ¿Y sabe cuál era su condición? La lepra. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad, gloria a Dios para siempre, que no tenía cura. Y según la ley, cuando una persona era leproso, gloria a Dios, no podía vivir ya con el pueblo. Tenía que vivir afuera de la ciudad. Amén. Bendito el nombre del Señor. Escúchelo. Mayormente tenían que vivir como errantes. O sea, no vestían con vestiduras lino, gloria a Dios para siempre, con ropa bonita, sino con despojo. Así. Yo creo que ni con suerte se bañaban si estaban afuera de la ciudad. E incluso ellos, los leprosos, pues se acercaba una persona que estaba sana, ellos tenían que gritar, soy leproso, soy leproso. ¿Se va entendiendo? Porque eso se transmitía con el tacto. Sí. Sí, Señor. Y todo eso estaba conforme a la ley. Amén. Entonces el leproso, gloria a Dios, estaba afuera de la ciudad. La lepra, hermanos, es un simbolismo del pecado.
Cuando nosotros vivimos en el pecado, nosotros vivimos lejos de Dios. Vivimos fuera del campamento celestial. ¿El mundo para dónde nos lleva? Afuera, hermano. O nos lleva a congregarnos, o nos lleva a santificarnos, o nos lleva a escudriñar la palabra, nos lleva a predicar la palabra. No, ¿qué hace el pecado? Nos tira para afuera, hermano. Y cuando queremos ir a la iglesia, viene el diablo y te dice, ¿y aquí voy a ir? Santo el nombre del Señor. Tienes que dejar el trago, tienes que dejar el cigarro, ¿a qué vais? Abrácese a Cristo, hermano. Crucifique sus deseos, sus pasiones, dice el libro de Gálatas. Crucifíquelo. No sé que lo tiene atado, gloria a Dios para siempre. Pero lo que tenga atado, crucifíquelo en el nombre del Señor. Hoy día tiene que irse sano. Amén, gloria a Dios. Y el leproso, que estaba afuera. ¿Cuántos hermanos y hermanas hoy día están afuera de la iglesia? ¿Ve? Afuera de la ciudad. Gloria a Dios para siempre. Y usted va a hablar con él y dice, no sé, es que estoy aquí. Y hablan puro, pero que aquí, pero aquí. Y no sienten que Dios está con ellos porque están leprosos, por hermano. Porque su rostro se les nota, por hermano. Cuando una persona busca a Dios, su rostro está contento, está feliz, está radiante. Pero cuando no buscan de Dios, su rostro está apagado, hermano. Dios, amén, gloria a Dios. Sí, Y Señor. aquí vino un leproso y se postró ante él. ¿De dónde? Escúchelo bien. Cuando el leproso escuchó, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Cuando el leproso escuchó la fama de Jesús y en su corazón dijo, si yo voy a Jesús, eso ve, eso está hablando un tipo de corazón. Si yo voy a Jesús hoy día y me abrazo a Jesús y le pido perdón a Jesús, el leproso no fue y le dijo, soy leproso, soy leproso. La Biblia dice que el leproso fue y se postró. Fue, vio a Jesús y fue y corrió y se tiró de rodillas, por hermano. Cuando los hombres de Dios y las mujeres de Dios, cuando están en el pecado, están en el mundo, y cuando a pesar que están en el mundo, escuchan la voz de Dios y Dios le dice, tú no eres de aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Gloria a Dios para siempre. Hay una persona que dice, amén, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a la casa del Señor. Y el leproso vino y se postró ante él. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué hizo? Se postró. Bendito el nombre del Señor. Ahora le pregunto yo a usted, a mi hermano. Cuando un varón, cuando una varona se aparta de Dios, la rodilla se paraliza o no se paraliza, tendrá el clamor. Amén, yo creo en Dios, sí, amén, gloria, Diosito te amo. Pero la rodilla está paralizada. No me decía que horas, 5 horas, 2 horas, 4 horas buscando presencia de Dios todos los días. Porque la lepra empieza a comérselo. El mundo empieza a comérselo. La gente la miraba feo. Así miraban a los leprosos. Cuando pasaba el leproso, todos hacían bendito el nombre del Señor. Así de repente los cristianos, gloria a Dios para siempre, cuando son religiosos no tienen a Cristo y viene un hermanito que, gloria a Dios, viene del mundo y le dice, ay, no, con este pecador yo no me junto. Hermano, si viene un hermanito, gloria a Dios para siempre, una oveja perdida, abracemos a esa ovejita perdida y digamos, Dios te bendiga, bienvenido, hermano. Si no somos religiosos criticones, pues eso Dios lo va a vomitar. Amén, ya lo dijo el predicador. Y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiar. Gloria a Dios para siempre. Escúchelo. ¿Qué le dijo? Va el leproso y se postra ante Jesús y le dijo, Señor, si tú quieres. No le dijo, Señor, límpiame. No. ¿Por qué? Porque reconocía quién estaba delante de él. Gloria a Dios para siempre. La Biblia dice que tenemos a nuestro Señor Jesucristo abogado, ¿cierto? Amén. Cristo Jesús nuestro abogado delante del Padre. Nuestro Padre, Señor. ¿Se van entendiendo, no? Señor, si quieres puede limpiarme. Límpiame. Bendito el nombre del Señor. Ahora le pregunto yo a usted, hermano. Nuestro Padre, Señor, no vio a nadie. Cada vez, hermano, cada vez que nosotros nos alejemos de Dios, cada vez que nosotros nos apartemos de la cobertura de Dios, cada vez que nosotros, gloria a Dios, queramos vivir conforme a nuestro corazón, eso se llama emociones, eso se llama emocionalista. Y pueden llegar a ese estado, sí, hermano, van a llegar a ese estado. ¿Por qué cree que tanta gente se suicida en este momento sin Dios? Me acuerdo de un varoncito, gloria a Dios para siempre, que él contaba, cristiano, y dijo un día me voy a suicidar. Se fue a suicidar, gloria a Dios para siempre. Bueno, esta fue la historia que contó él. Amén, pero yo hoy día la cuento. Y dice que cuando fue a suicidarse, gloria a Dios, dice que se le aparece un ángel y le dice, no lo hagas. Porque a la hora que lo hagas, vas a ir a un lugar donde Dios no quiere que tú vayas.
No sé cuánto entienden. Rey de la gloria. Hermano, hermana, Señor, gloria a Dios para siempre. El leproso reconoció que era leproso, pero ¿sabe lo que reconoció? Que necesitaba, ¿qué cosa? Ser sanado. Gloria a Dios para siempre. ¿Y cuándo fue sanado? Cuando se postró. Y si hoy día usted viene, por eso le digo a las multitudes, si hoy día usted viene con un corazón contrito y viene con un corazón humillado a buscar presencia de Dios, a humillarse delante de la presencia del Señor, téngalo por seguro que si usted le dice, Señor, si quiere puede limpiarme, el Señor le va a decirle, sí quiero. ¿Cuántos creen que el Señor sigue perdonando pecados? Hermano, hasta el día de hoy Dios sigue perdonando mis pecados, hermano. Bendito el nombre del Señor. Y lo otro, hermana, y le quiero compartir algo bien bonito, en el nombre del Señor. Esto realmente los religiosos no lo dicen, pero se lo voy a decir yo. ¿Sabe cuál es la diferencia de esa persona que lleva 5 años fuera de la iglesia conmigo, que yo llevo 16 años adentro de la iglesia? ¿Sabe cuál es la diferencia, hermano? ¿Sabe cuál? Ninguna. ¿Y por qué, hermano Andy, ninguna? Porque yo estoy y usted está bajo la misma misericordia. Los cristianos estamos bajo la misma misericordia. Los cristianos podemos hacer todo, hermano. Podemos ganar el mundo entero para Cristo. Pero la salvación es por gracia. No es por obra para que nadie se gloríe. ¿Se va entendiendo? Yo no puedo venir aquí a jactarme delante de ustedes y decirles, miren lo que hice yo en mis 5 años, miren lo que he hecho yo en mis 10 años, miren lo que he hecho yo en mis 20 años. A Dios no le importa. A lo que a Dios le importa es que el leproso sea sanado. Gloria a Dios para siempre. amén. Le hago la pregunta yo a usted, ¿cuánto reconoce hoy día y dice, Señor, sí, yo estoy leproso? Señor, yo no puedo engañar. Vamos al versículo 3, hermano Damián, y termino. ¿Entendió el mensaje, no? Amén. ¿Cuánto creen que el Señor le habló hoy día? Amén. Señor. En el versículo 3 dice, y Jesús extendió la mano. ¿Qué hizo Jesús? La voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Extender la mano, hacer misericordia. Pero cuando el leproso se reconoce. Bendito el nombre del Señor. Y le dice, y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Hermano, si hoy día usted le dice, papito, yo soy leproso, yo soy una leprosa, papito, vengo más sucio, vengo más cochino, no sé qué, pero déjame decirte que aunque tenga el pecado más feo, el pecado más grande, aunque haya deseado hasta la muerte, Cristo Jesús hoy día te dice, quiero y sé limpio. ¿Lo cree o no lo cree? Póngase de pie. Gloria a Dios para siempre. Y al instante, dice la Biblia, su lepra desapareció. Y al instante sus pecados les fueron perdonados. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos están contentos, hermano? Santo el nombre del Señor. ¿Cuánto le gustó el mensaje?